Harry Potter y la Orden del Fénix. Todo comienza cuando Harry estaba pasando otro tedioso verano en casa de su tía Petunia y su tío Vernon. En ese momento, su primo Dudley y sus amigos se empezaron a meter con él. Harry ya estaba cansado de sus burlas y se enfadó mucho y fue a amenazarlos con su varita. Entonces empezó a llover. Pero Harry no había hecho nada de eso, así que él y su primo decidieron ir a resguardarse lejos de allí. En ese momento aparecieron dos dementores que venían a atacarles a él y a su primo Dudley. Así que Harry decidió usar un espectro Patronus para defender a su primo, aunque por ello sería enviado a juicio por utilizar magia delante de Muggles y encima siendo menor de edad. Ya en casa de los Dursley, Dudley se había quedado un poco traumatizado por lo sucedido y Harry se encontraba arriba durmiendo. Estaba teniendo pesadillas con lo sucedido con Cedric y Voldemort el año pasado, cuando de repente se despertó y allí estaban un grupo de magos con Moody, que venían a rescatarlo. Todos juntos se fueron volando montados en sus escobas voladoras. Después de este viaje un poco movidito, la escoba de Nymphadora Tonks empezó a vibrar e hizo que todos cayeran al suelo. Pero ya habían llegado a su destino, el número 12 de Grimmauld Place en Londres, el cuartel general de la Orden del Fénix. Harry entró en la casa por un pasillo un poco siniestro, donde estaba el elfo Critcher quejándose siempre. Entonces llegó a una habitación donde había una reunión, pero salió la señora Weasley a recibirle y cerrarle la puerta. Allí también estaban sus amigos Ron y Hermione y hasta los gemelos Weasley. Entonces Arthur Weasley le acusó a Harry de lo sucedido con el Patronus y los Dementores y le dijo que tenían que ir a juicio por lo que había hecho. Así que Arthur Weasley y Harry llegaron a Londres y se montaron en un ascensor para bajar hasta el Ministerio de Magia. Harry caminaba fascinado por este ministerio hasta que llegaron a un nuevo ascensor. Y desde allí bajaron hasta el Departamento de Misterios. Avanzaron por los pasillos y se encontraron con Fudge y Lucius Malfoy, que estaban tramando algo. Entonces, Arthur Weasley se despidió de Harry y le deseó mucha suerte en el juicio. El pobre Harry se presentó a una audiencia en el Ministerio de Magia por el uso indebido de la magia en contra de los Dementores. Pero cuando parecía que ya le iban a juzgar, aparece Dumbledore, que viene a defenderle. Dumbledore les mostró a todos los presentes que fueron los Dementores los que atacaron a Harry y que él tuvo que defenderse. Dumbledore también le dijo a Cornelius Fudge que sabía de sobra que el señor tenebroso Voldemort había regresado, pero Fudge se negaba a creer esto. Pero en vista de las pruebas presentadas por Dumbledore, todos los presentes votaron y Harry logró salir libre de este juicio de todos los cargos imputados. Por fin Harry pudo coger el tren y un año más regresar a Hogwarts para volver a reunirse con todos sus amigos, incluidos Ron y Hermione. Cuando estaban en la cena de bienvenida en el gran comedor de Hogwarts, Dumbledore les presentó a la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, Dolores Umbridge, y la deseó mucha suerte. Entonces Umbridge pidió la palabra.
salió al estrado y les empezó a soltar una charla sobre la educación de los jóvenes, el progreso, las prácticas prohibidas y muchas más cosas que hace que todo el mundo se duerma durante este rollo de discurso. Más tarde, desde que Harry llegó a Hogwarts, estaba teniendo unas pesadillas en la estación de tren. Sueña que allí estaba el malvado Voldemort. Cuando despierta, estaba su amigo Ron mirándole y llamándole. Ya en clase de defensa contra las artes oscuras, Malfoy y sus amigos estaban incordiando con aviones de papel. Siempre estaban molestando. Pero Ron decide hacer volar un avión mucho más grande por la clase. Hasta que la profesora Dolores Umbridge acaba con el juego. La profesora les dice que tienen que estudiar para los exámenes de tipo y les dice que les va a enseñar magia defensiva. Les dice que nada de utilizar hechizos defensivos porque no los necesitan. Nuestros amigos se van a casa de Hagrid y allí Harry ve una especie de caballo con alas. Pero al parecer solo lo podía ver él. Así que decide irse detrás suya, dejando atrás a Ron y Hermione que no entendían nada. Ya en el bosque, Harry se encuentra con Luna Lovegood, que era una compañera un poco extraña de Hogwarts. Y que al parecer Luna también podía ver a estos caballos con alas y los estaba dando de comer. Luna le dice a Harry que estos caballos se llaman Thestrals. Y entonces se despiden de este Thestral que se va volando por los aires. Harry había hecho una nueva amiga, Luna Lovegood. Nuestros amigos estaban desesperados porque Dolores Umbridge cada vez tenía más poderes y mandaba más en Hogwarts. Así que Harry decide hablar con Sirius en la chimenea. Sirius le dice que si no les enseñan magia, lo que tienen que hacer ellos es preparar un ejército para aprender a defenderse. Y Ron y Hermione piensan que tienen al mejor profesor delante suya, Harry Potter. Este ejército se llamó el Ejército de Dumbledore, y a ellos se incorporaron 25 estudiantes que se reunirían todos los días con Harry para aprender hechizos defensivos. Pero cuando iban por el patio de la escuela, se encuentran con Umbridge, que siempre les estaba controlando qué estudian o qué hacen. No les dejaba hacer nada. Entonces, Neville Longbottom entra por la escuela y de repente, cuando iba por el pasillo, ve aparecer una puerta en una pared oculta. Y entrando por ahí, llega hasta la sala de los menesteres. ¡Qué guay! Se trae a todo el ejército de Dumbledore. Y ven que allí dentro pueden practicar sus hechizos defensivos y todo lo que quieran. Así que Harry prepara la sala y pone una diana en el centro. Entonces Harry va hacia allí y les hace a todos una demostración de cómo se usa la varita para utilizar hechizos defensivos. Expelliarmus, aturdimiento y muchos más para asombro de todos y todas que aplauden al profesor. Cuando llegan las vacaciones de Navidad, Harry se despide de todos ellos diciéndole que tiene que practicar mucho hasta después de las vacaciones. Entonces se van todos menos Cho. Así que Harry va junto a ella, y al ver que están debajo de un muérdago, Cho le da un beso de amor a Harry Potter. Por la noche, Harry seguía teniendo esas horribles pesadillas
con el pasillo que va al departamento de misterios dentro del Ministerio de Magia. Pero esta vez, él era una enorme serpiente que avanzaba. Hasta que en una sala se encuentra con Arthur Weasley, el padre de Ron. Y él, convertido en serpiente, le ataca. Harry despierta horrorizado del sueño y se lo cuenta todo a la profesora McGonagall, que decide que tienen que ir a ver a Dumbledore a contarse. Ginny estaba llorando por su padre y Dumbledore llama a todos para ir a buscar al señor Weasley. Entonces, también llama a Snape para que le dé clases a Harry de oclumancia y así evitar que el señor tenebroso Lord Voldemort no pueda entrar en su mente. Snape entra en la mente de Harry y ven a Voldemort en la estación de tren. Harry no lograba aprender oclumancia porque tiene mucha dificultad para aclarar su mente de todo pensamiento. Más tarde, como ya estaban en Navidad, viajan todos en tren a sus casas. En la casa de la familia Weasley ya estaban preparados para comer y también estaba el padre de Ron, que había quedado un poco mal herido y un poco escayolado todavía. Y también había venido Sirius Black con ellos, quien saluda a Harry y le dice que venía a hablar con él. Pero entonces se encuentran con Kreacher, el elfo doméstico, que le cierra la puerta y se mete con Harry. Consiguen abrir la puerta y allí estaba Sirius. Pero Kreacher le pega un sartenazo a Ron nada más entrar. Entonces Sirius le pide que se comporte y muy enfadado le manda que se vaya de allí. ¡Qué malo era Kreacher! Entonces Sirius y Harry se quedan solos y se ponen a mirar los cuadros y la pared de la habitación. Allí estaba toda la familia Black, puesto que Sirius se había criado allí desde pequeño. Y ahí ven a Beatrice Lestrange, que es la prima loca y malvada de Sirius. Sirius le cuenta a Harry que se había escapado con sus padres cuando solo tenía 16 años, y que Harry se parecía mucho a ellos. Hablan hasta que llega Hermione y le dice a Harry que ya es hora de irse, así que se van. Beatrice Lestrange, la prima de Sirius, estaba encerrada en Azkaban, pero se había roto un muro y había podido escapar junto a otros presos. Así lo estaba leyendo en el periódico. Encima culpaban a Sirius de liberarla en el Profeta. De manera que Harry y todo el ejército de Dumbledore se dan cuenta de que tienen que empezar a aprender a defenderse de los dementores. Así que Harry les empieza a enseñar a usar el hechizo Spectro Patronus. Longbottom y todos tenían que encontrar un recuerdo poderoso antes de poder ejecutar este hechizo. Y así, poco a poco, cada uno con el suyo empiezan a aprender a usarlo. Pero en ese momento empiezan a notar un temblor. Se rompe un espejo y tras un agujero en la pared estaba Umbridge, que los había encontrado. Habían sido descubiertos por la profesora Umbridge. Entonces Harry es llevado frente a Dumbledore y el ministro de magia. Dumbledore, para salvar a Harry, les dice que él era el líder del ejército de Dumbledore y el responsable de todo. Pero antes de ser arrestado y llevado a Azkaban, Dumbledore llama a su ave fénix. Y así consigue escaparse delante de ellos. Cuando esto pasa,
Dolores Umbridge se convierte en la directora de Hogwarts. Así que Harry, Ron y Hermione se van con Hagrid al bosque, donde estaban los centauros corriendo enfadados. Según Hagrid, era porque el ministerio les estaba acotando su territorio, y dice que como sigan así, se iba a montar una gran guerra. Nuestros amigos siguen andando por el bosque hasta que se encuentran con un gigante. El gigante empieza a correr hacia ellos, pero entonces se tropieza con una trampa y se empieza a reír con Hagrid. Resulta que era un gigante muy simpático y en realidad era amigo de Hagrid. Se llamaba Groupi. El gigante coge a Hermione y se pone a acariciarla y a tocar la música para impresionarla, pero la verdad es que no le salía muy bien. Hagrid les dice a los chicos que toquen algo, o que hagan algo, lo que sea, para que la suelte. Ron entonces intenta pedírselo al gigante por las buenas, pero no le hace caso. Así que Hermione de repente se pone dura y le empieza a gritar a Groupi que la suelte. El gigante se ve impresionado por Hermione y de repente sí que la obedece y la deja en el suelo. Al parecer, a Groupi le gustaba un poco Hermione, así que decide regalarle un timbre de bici, mientras Ron y Harry se burlaban de ella. Harry estaba otra vez practicando con Snape, pero como no controla sus emociones, Snape podía meterse en la mente de Harry y ver todos los recuerdos, igual que hacía el Señor Tenebroso. Entonces Harry se defiende y es él el que se mete en los recuerdos de Snape. Y allí ve a James Potter, su padre, que estaba metiéndose con Snape cuando era joven y dejándole sin pantalones. Entonces Snape se enfada mucho con Harry por haber visto esto y le echa de allí. La profesora Umbridge llama a sus alumnos porque ya iban a comenzar sus exámenes DIMOS. Entran todos menos los gemelos Weasley, que empiezan a pasar de exámenes y prefieren las bromas. Entonces se ponen a pensar que sería buena idea preparar una broma muy grande contra Umbridge. Así que deciden irse de allí a prepararlo todo. Los gemelos Weasley construyen un cohete muy grande y muchos fuegos. Ya lo tenían todo listo. Mientras tanto, sus compañeros estaban haciendo los exámenes, cuando de repente se empiezan a oír unos ruidos. Umbridge abre las puertas y saltan unos fuegos artificiales. Los gemelos Weasley entran volando. Umbridge trata de defenderse, pero explota el gran cohete y sale un dragón hecho de fuegos artificiales que se come a la profesora. Así los gemelos salen al patio y todos los alumnos se escapan de clase detrás de ellos. Ya en el patio todos aplauden mientras los gemelos Weasley forman una W en el cielo con los fuegos artificiales. Todo el mundo estaba celebrando esta gran victoria, cuando en ese momento a Harry le empieza a doler más la cicatriz y tiene una visión de Sirius, que ha sido capturado y está siendo torturado por Lord Voldemort. Harry, horrorizado por su visión, decide que hay que ir a salvarlo a toda costa. Pero no pueden utilizar las chimeneas, porque Umbridge las tiene todas vigiladas.
Todas menos una. Piensa entonces Hermione, así que se les ocurre un plan. Logran colarse en la oficina de la profesora Umbridge para utilizar su chimenea, pero en ese momento llega Umbridge y les pilla con las manos en la masa. Así, cuando la está amenazando, Hermione le dice a Umbridge que ellos saben dónde está escondida el arma secreta de Dumbledore. Y así logran convencer a Umbridge para ir al bosque prohibido a por ella. Cuando van al bosque, la profesora acaba cansada de dar vueltas y se da cuenta de que no saben dónde está el arma secreta de Dumbledore. Umbridge estaba muy enfadada, pero entonces aparecen unos centauros que atacan a Umbridge. Y esta empieza a defenderse como pueda y les ataca a ellos. Dolores les estaba lanzando hechizos a los centauros, hasta que, en ese momento, llega el gigante Groupe. El gigante coge a la profesora y la levanta por encima de su cabeza. Entonces, delante de todos, la lanza al aire y le pega una patada que la lanza volando hasta que cae encima de un centauro. Entonces, los centauros la atrapan y se la llevan de allí. Más tarde, Harry se reúne con sus amigos en el puente de Hogwarts. A Harry le volvía a doler la cicatriz, tenía que salvar a Sirius, pero no sabía cómo ir hasta Londres. Entonces a Luna se le ocurre que pueden ir volando sobre los Thestrals. Y así lo hacen. Harry y sus amigos se suben a unos Thestrals y vuelan a toda velocidad hasta el Ministerio de Magia en Londres. Bajan por el ascensor hasta el Departamento de Misterios. Y allí avanzan por el pasillo hasta llegar a una puerta. La sala que estaba allí era muy oscura y no podían ver nada. Así que se les ocurre que pueden encender sus varitas para poder ver allí dentro. Así descubren que esta sala estaba llena de esferas colocadas en estanterías. Eran como las que veía Harry en sus visiones y había muchísimas. Así que Harry piensa que lo mejor es que se separen en dos grupos para poder inspeccionar toda la sala más rápido. Y entre tantas esferas, de repente Harry descubre que una de esas esferas tiene su nombre. Harry mira la esfera y ve una visión en la que está con Voldemort. La esfera le dice que es el único con poder para derrotar al Señor Tenebroso, pero también le dice que ninguno de los dos podrá vivir mientras el otro siga con vida. Entonces aparecen Lucius Malfoy y Bellatrix Lestrange y le dicen que le han engañado con la visión de Sirius y le piden a Harry que les entregue la profecía, pero Ginny les lanza un hechizo de Smayus que les derriba y aprovechan para escapar. Al volver por la puerta de entrada se caen todos al suelo en una nueva sala. Entonces Harry descubre que los mortífagos han apresado a todos sus amigos. Pero en ese momento llegan los miembros de la Orden del Fénix. Lucius Malfoy reía porque tenía la profecía, pero llega Sirius, le da un puñetazo y se le cae la esfera que se rompe en 1000 pedazos. Y así comienza la pelea contra Malfoy y los mortífagos. Sirius y Harry estaban peleando con Lucius y cuando parecía que le habían vencido, su propia prima, la mortífaga Bellatrix Lestrange, dispara a Sirius y lo mata. Harry se queda muy triste y enfadado, así que decide salir corriendo detrás de Bellatrix. Mientras, el profesor Lupin arregla a Sirius antes de que desaparezca. Harry va detrás de Bellatrix tirándola hechizos hasta que por fin la derriba. Y en ese momento aparece Voldemort, el cual con un simple hechizo le quita su varita a Harry.
cuando todo parecía perdido, llega Dumbledore y se une a la pelea para defender a Harry. Bellatrix Lestrange decide escapar y Voldemort se ve acorralado y se esfuma. Pero en ese momento a Harry le empieza a doler la cabeza y tiene una visión de Voldemort, como si éste quisiera poseer su cuerpo. Entonces Harry empieza a recordar todas las cosas malas que le han pasado, los dementores, la muerte de Sirius. Pero en ese momento llegan los amigos de Harry, y cuando Harry los ve, empieza a recordar los buenos momentos con sus amigos. Y gracias al amor y a la amistad que siente por ellos, logra sacar a Voldemort de su cuerpo. En ese momento llegaba Cornelius Fudge, que se da cuenta que Voldemort ha vuelto, y este al verlo se esfuma de allí rápidamente. Y por fin, toda la verdad salió publicada en el Profeta, y todo volvió a la normalidad en Hogwarts. Y Harry y sus amigos sabrán ahora que tienen algo que Voldemort no tiene. Algo por lo que merece la pena luchar. Fin del cuento.